Y por lo tanto, quiero que entiendan bien, no estoy hablando de cuestiones estructurales que no nos interesan para la práctica profesional. Acá hay cuestiones de fondo que nos vinculan profesionalmente. Porque si yo entiendo, como la perspectiva posmoderna o como la perspectiva liberal, que la pobreza es el resultado de los comportamientos o acciones individuales, yo voy a operar profesionalmente a partir del empoderamiento, del estímulo, de la autoayuda, de la economía solidaria, etc. Es decir, si la causa de la pobreza está en el individuo, la solución de la pobreza está en el cambio de comportamiento del individuo. Voy a generar cursos de capacitación, empoderamiento, movilización, organización, para que el propio individuo responda a sus situaciones. Un análisis que me permite ver que la pobreza es el otro lado de la moneda, de la acumulación capitalista, me hace que, si yo me inserto en estos procesos profesionales, por lo menos lo haga de forma crítica, por lo menos lo haga comprendiendo los límites y los vicios ideológicos y políticos de este tipo de proyectos. No voy a entrar en un proyecto de empoderamiento creyendo que sea la solución de la pobreza. Puedo hasta entrar en un proyecto de intervención aquí, pero sabiendo que es una forma paliativa de intervención y no la solución a los fundamentos de la pobreza. En síntesis, y lo último que quiero hablar, porque podría y quería hablar de otros ejemplos del análisis histórico crítico en función de otras cuestiones, de entender el desempleo, de entender las políticas sociales, etcétera, pero valen estos como ejemplos de un análisis que a partir de una perspectiva de transformación social tienen el compromiso de entender los fenómenos con los cuales nosotros lidiamos en nuestra cotidianidad a partir de sus fundamentos, no de su apariencia, sino de sus fundamentos estructurales. Y aquí, por lo tanto, quiero mencionar dos cuestiones muy rápidas y ya termino, sobre esta perspectiva y la intervención profesional. Y quiero mencionarlo muy rápidamente, algo que podemos desarrollarlo más a partir del debate o a partir del resto de nuestras vidas, porque estos no son cuestiones que se resuelvan en una mesa, en una conferencia y en 2 o 3 preguntas, sino que es material para nuestra polémica cotidiana y permanente. La primera cuestión sobre la perspectiva histórico-crítica de intervención profesional. De alguna manera vinculado a lo que yo decía ayer, tenemos que diferenciar el método de conocimiento del método del conocimiento teórico del método de intervención en la realidad. Varias propuestas han surgido, inclusive dentro de esta perspectiva, de una perspectiva dialéctica, de intentar transformar método de conocimiento en método de intervención profesional. Léase el método Boris Lima, el método de intervención profesional, a partir del análisis de la dialéctica del conocimiento, intentar generar una propuesta metodológica de intervención dialéctica o histórico-crítica. Y la otra, también en una misma perspectiva, en Brasil, el método Belo Horizonte. Ambos intentan transformar método de conocimiento y método de intervención. La propuesta necesariamente lleva al fracaso. En primer lugar, porque al intentar forzar una relación entre método de conocimiento y método de intervención, acaba descaracterizando el método de conocimiento, un método dialéctico, un método que se empapa de la realidad de las cuestiones y lo intenta hacer como una relación continua de intervención profesional. Y vale lo que mencionábamos ayer, aquí se reduce la teoría a otras formas de conocimiento, fundamentalmente instrumental o situacional, el diagnóstico, la sistematización de la práctica, el conocimiento instrumental, etc. Pero en segundo lugar, porque acaban siendo también propuestas metodologistas y a priori. Si yo propongo un método de conocimiento dialéctico, el método Carlos Montaño, ahí yo voy a querer vender mi libro, entonces voy a anunciar el método Carlos Montaño y voy a decir,
tienen que comprarlo porque es el mejor método para intervenir. Y voy a divulgar mi libro para ganar contundentes derechos autorales y por lo tanto voy a trabajar de la importancia, de los méritos del método Carlos Montaño para que todos ustedes salgan seducidos a aplicar el método Carlos Montaño, compren mi libro y apliquen el método Carlos Montaño, lo enseñen a sus alumnos compren libros y mis derechos autorales van creciendo. Si yo les propongo el método Carlos Montaño, histórico crítico, dialéctico, marxista, transformador, estoy partiendo de los mismos presupuestos, estaría partiendo de los mismos presupuestos que cualquier propuesta metodológica. Estaría partiendo de la arrogancia de pensar que todos ustedes van a aplicar el método Carlos Montaño independientemente de sus valores éticos, políticos, de sus posicionamientos ideológicos, de sus proyectos sociales. Mi método vale para cualquiera. Y en segundo lugar estaría partiendo de una arrogancia de pensar que ese método vale para cualquier intervención profesional. Los que están interviniendo en el Poder Judicial, los que están interviniendo en una cooperativa agropecuaria, los que realizan una intervención profesional en un hospital materno-infantil, todos tienen que aplicar el mismo método Carlos Montaño. Es decir, yo estaría partiendo de el pensar que un método de intervención pueda ser desarrollado a priori y por lo tanto independiente de valores, de proyectos sociales y de objetos de la realidad o de esferas de la realidad con las cuales intervenimos. En síntesis, en esta perspectiva y ahora que estuve en Colombia y decían, porque los marxistas cuando hablan de la intervención profesional, cuando tratan del método, huyen a esta cuestión. Salen por el costado. Cuando nos proponen análisis estructurales del mundo contemporáneo, analizan claramente. Pero cuando se trata de la intervención profesional, salen por el costado. No, yo decía y quiero repetir acá, no se sale por el costado. No evitamos el debate metodológico. Lo que hacemos es decir clara y contundentemente que no hay método de intervención, que lo que nosotros desarrollamos son estrategias de intervención que las construimos a partir, uno, de nuestros valores ético-políticos, de nuestros proyectos de sociedades, del profesional. Dos, de la realidad de que se trate. No es lo mismo el proceso de intervención. Cuando yo trabajo con convictos en la clase, con apenados, yo orienté una estudiante que trabajaba esta cuestión y descubrí que, no sé si en español también se llama así para los que trabajan, que apenado es el que está cumpliendo una pena. Para mí apenado era el que estaba en un rincón llorando por una desavenencia amorosa. Pero el que está trabajando con apenados no desarrolla el mismo proceso de intervención que quien está trabajando con enfermos terminales de cáncer, que quien está trabajando con comunidades indígenas. Son procesos diferentes, la realidad diferente exige procesos diferentes de intervención, estrategias diferentes de intervención. Entonces, además de los valores, proyectos, profesionales, individuales y colectivos, está también el tipo de realidad que yo enfrento. Pero también los intereses, la correlación de fuerzas, la ideología, las concepciones, las características e intereses que están presentes en los diferentes sujetos que no son únicos de la realidad en la cual estamos interviniendo. El proyecto también, o el proceso de intervención también tiene que desarrollarse en función de eso. Tiene que desarrollarse en función también de algunas características institucionales. Somos trabajadores y vendemos nuestra fuerza de trabajo. No somos meros serviles a nuestra institución, pero tampoco somos agentes que llegan a las comunidades desinstitucionalizados. Somos trabajadores que llegamos a nuestros campos de intervención a partir de instituciones, y estas instituciones, lo sabemos bien,
nos limitan, nos ponen condicionamientos, nos ponen procesos, exigencias, etcétera, que algunas podemos enfrentar, otras no. Entonces nuestros procesos de intervención de alguna manera también se adecuan a ese tipo de características. Es decir, si pensamos en la intervención profesional en una perspectiva histórico-crítica, y con esto termino, es claro que nos interesan las disciplinas de metodología de trabajo social. Es claro que nos interesan las disciplinas de instrumentos, de técnicas en trabajo social, porque ellas son las que nos informan de los elementos de conocimientos técnicos, instrumentales, etcétera, para el diagnóstico, para la planificación, para la intervención, para el trabajo con grupos, etcétera, etcétera, pero que el proceso de intervención profesional no se desarrolla, y efectivamente no se desarrolla a partir de un método de intervención, sino de estrategias de intervención diseñadas en cada realidad a partir de estos elementos, y no de un proceso a priori de un intelectual que describe un método de intervención para la profesión. Entonces, no vale decir que el marxismo sirve para pensar el mundo contemporáneo, pero no sirve para intervenir. No vale decir que la perspectiva histórico-crítica es muy importante para analizar la realidad, pero no para intervenir. Esta es una perspectiva que sí no propone método de intervención, porque es una perspectiva que tiene como presupuesto que el método, que el proceso, que la estrategia de intervención la construye el profesional a partir de la realidad y de las realidades en las cuales interviene. Muchas gracias y espero un debate con